Vale, vamos a desglosar esto. Hola y bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos, una radiografía espectacular sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que el tema de hoy es tela. Vamos a meternos de lleno en el corazón del impacto emocional de la literatura. Eso es. Y lo vamos a hacer a través de un prisma muy particular, una reseña increíblemente apasionada que hemos rescatado de un blog literario. Exacto, el blog se llama Un millón de mundos de papel. Y el texto es de la bloguera Alejandra, que en la red se la conoce como AleCM. Lo publicó originalmente el 4 de junio de 2018. Y nuestra misión hoy con este material es desentrañar por qué esta reseña sobre el libro Llámame por tu nombre de Andrea Ziman es tan brutal. Es que estamos hablando de una novela que en la edición de Alfaguara tiene apenas 271 páginas. Y Alejandra dice literalmente que le provocó un terremoto de 8,5 en la escala de Richter. Madre mía, un 8,5. Tal cual. Y también menciona haber sufrido una resaca literaria enorme. Así que queremos explorar cómo una obra logra paralizar a quien la lee de esa manera. Y no solo eso. Vamos a analizar cómo una comunidad entera de lectores en Internet debate y procesa todo este torrente de emociones justo ahí, en la sección de comentarios del blog. Lo fascinante de los comentarios es que son un mundo aparte. Pero bueno, dale con el contexto. Lo fascinante aquí es precisamente el contexto temporal de esa publicación. El texto ve la luz en junio, que para quien conozca el calendario de reivindicaciones es el mes del orgullo gay. Claro, no es una fecha cualquiera. Para nada, es enormemente relevante porque la novela es, en su núcleo más puro, una exploración profundísima de la sexualidad, el deseo y el autodescubrimiento. Totalmente. Y además, lo que enriquece este análisis de hoy no es solo la visión de la bloguera. El verdadero tesoro está en el debate tan acalorado que se genera abajo, en los comentarios. Es que es un foro improvisable tremendo. Eso es. Vemos perspectivas súper contrastantes sobre el amor, sobre los límites de la obsesión y, la eterna batalla sobre las adaptaciones al cine. Ya te digo. Y eso me hace pensar. Para quien nos escucha, es muy legítimo preguntarse, oye, ¿por qué debería importarme la reseña de un blog de hace años? Es una buena pregunta, la verdad. Pues porque vivimos en una era de consumo rapidísimo. Hacemos scroll infinito, devoramos contenido y pasamos a lo siguiente en segundos. Ya, es el pan de cada día. Y ver cómo una historia de ficción obliga a alguien a detenerse en seco, a reflexionar, a sentir de forma tan abrumadora que confiesa dejar 20 reseñas pendientes solo para sacar lo que lleva dentro, es un recordatorio brutal del poder del arte. Exacto. Es la prueba de que la literatura te exige tiempo y a veces te lo roba sin pedir permiso. Eso es, la lectura no es pasiva. Y para entender bien la magnitud de este terremoto emocional, tenemos que situarnos en el escenario. Damos por hecho que la premisa es conocida, pero el ambiente es clave. El ambiente lo es todo aquí. Nos vamos a un verano en la Italia de los años 80. Una Italia bañada por un sol casi letárgico, en unos pueblos de la Riviera que el autor, muy astutamente, no nombra del todo. Sí, los llama simplemente B y N. Exactamente. Y es en este entorno de ensueño donde conocemos a la familia Perman. Menuda familia, por cierto. Leyendo la reseña, Alejandra casi pide a gritos que la adopten. No me extraña. Los describe como gente cultísima, pero a la vez muy humildes y con una mente maravillosamente abierta. Tienen una tradición veraniega que es la columna vertebral de la novela. Cada año acogen a un joven académico durante 6 semanas. Un chollo, vamos. Totalmente. Le dan alojamiento en ese paraíso a cambio de que ayude al padre, que es catedrático, con sus papeleos y trámites culturales. Es el típico ambiente donde puedes estar comiendo y debatiendo sobre la Divina Comedia con total naturalidad. Y claro, ese verano en particular, el de 1983, el invitado rompe todos los esquemas. Ahí entra Oliver, un estadounidense de 24 años, profesor universitario, que va a Italia a terminar un libro sobre el filósofo griego Heráclito. Casi nada. Y Alejandra hace muchísimo hincapié en que Oliver es magnético, carismático a más no poder, y se mete a todo el mundo en el bolsillo. A los del pueblo, a los padres, al personal de la casa. Incluso a personajes secundarios como Bimini, la vecina de 10 años. Pero para el lector, Oliver sigue siendo un misterio insondable. Y en la otra esquina del cuadrilátero tenemos a Elio, el hijo de los Perman. Elio es un chico italoamericano de 17 años, brillante, músico nato, políglota. Conoce la literatura a la perfección, pero ignora por completo quién es él mismo. Está en pleno cóctel hormonal y existencial adolescente, básicamente. Exacto.
atrapado en ese punto tan doloroso del autodescubrimiento. Pues aquí es donde se pone realmente interesante, porque sobre el papel, este libro va en contra de todo lo que la bloguera suele buscar para leer. Es verdad, ella misma admite que suele huir de los libros densos o lentos, y Llámame por tu nombre no es precisamente un thriller de acción, ¿eh? Tiene poquísimos diálogos y está dividido en solo 4 capítulos larguísimos. Con títulos muy evocadores, por cierto. Sí, como Si no es luego, ¿cuándo? El muro de Monet, El síndrome de San Clemente y Lugares fantasmas. Son pura poesía. Claro, es una novela introspectiva, pura espiral de pensamientos de Elio. Pero a pesar de todo esto, Alejandra confiesa que le fue imposible soltar el libro. Dice que lo habría devorado de una sentada si no se hubiera obligado a parar. Y esa adicción tiene una explicación narrativa brillante. La historia fluye en primera persona, pero de forma no lineal. Que es algo súper arriesgado para un autor. Lo es. La fuente nos da una metáfora fantástica. Dice que los recuerdos llegan desordenados, tal y como funciona la memoria humana de verdad. O sea, no empiezas por el principio estricto. Claro, si intentas recordar tu primer día de instituto, a lo mejor recuerdas primero el olor a lluvia, luego el trayecto en autobús y al final los nervios al despertar. Va a saltos, guiado por la emoción. Exactamente. Aceman plasma ese realismo crudo del recuerdo. Además de esa estructura, Alejandra habla muchísimo de la pluma poética del autor y lanza una teoría que me parece brutal. A ver, cuéntame. Ella recuerda que el libro se publicó originalmente en 2007. En aquel entonces, hablar de temáticas LGBT y sexualidad no normativa todavía era bastante tabú, mucho más que hoy. Totalmente cierto. Pues su conjetura es que Aciman usó esa prosa exquisita y tan filosófica como una herramienta literaria deliberada. Escribe tan bien que logra que palabras que en otro contexto sonarían vulgares, como polla, adquieran un tono poético. Es una forma de convertir lo tabú en algo innegablemente hermoso. Exacto. Es un análisis súper agudo. Y es que el lenguaje aquí desarma los prejuicios del lector. Envuelve este despertar homosexual en una calidad estética tan alta que te tienes que rendir a la obra. Y todo ese lenguaje envuelve el núcleo real, que es el romance. Un romance que se aleja del cliché del flechazo inmediato. Es a fuego lento. Se construye sobre rutinas, carreras por la mañana, nadar, silencios. Y miradas furtivas mientras Elio transcribe partituras y Oliver corrige su manuscrito en el césped. Son esos detalles cotidianos los que se clavan en la memoria. Ale destaca la obsesión de Elio con minucias, como la forma seca de Oliver de despedirse diciendo simplemente luego. Al principio desconcierta, pero luego enamora. O la teoría de los colores de los bañadores de Oliver para adivinar de qué humor está. Y por supuesto la famosísima escena del melocotón, o durazno como lo llama ella. Una escena icónica, desde luego. La reseña dice que llegan a un punto donde ya no se pertenecen a sí mismos. Pasan a, palabras textuales, convertirse en una sola persona. Esto plantea una pregunta importante. Adelante. Cuando hablamos de convertirse en una sola persona y de un deseo tan abrasador, ¿es verdaderamente un amor sublime? ¿O estamos rozando la obsesión insana? Buf, es una línea muy fina. Y aquí es donde tenemos que mirar los comentarios del blog para tener una visión más amplia. Hay una lectora, Lua, que representa la voz disidente. Ah, sí, la leí. Fue bastante dura. Sí, Lua comenta que el libro se le hizo pesadísimo y argumenta que lo de Elio no era amor, sino pura y dura obsesión. Y por eso le generó rechazo. Es curioso cómo un texto genera reacciones tan diametralmente opuestas. Así es la lectura. Y el debate no se queda ahí. Entra también la moralidad de la relación. Ese es un melón enorme. En los comentarios hay un usuario anónimo que dice tener 14 años y pregunta si le recomiendan leer el libro tras ver la peli. Y la respuesta que recibe es oro puro sobre cómo se autorregulan estas comunidades. Le contestan advirtiéndole que hace falta madurez. Subrayan que la relación entre uno de 17 y uno de 24 no es legal y que el libro narra un caso excepcional. Exacto. No busca normalizar esa dinámica de poder en la vida real. Es un toque de atención ético súper necesario. Muy necesario, sobre todo en un foro lleno de gente suspirando por el romance. Y para darle más profundidad a este debate ético, interviene otro comentarista, Orlando. Él aporta el contexto histórico. Ese comentario me dejó a cuadros. Orlando nos recuerda que a principios de los 80 la homosexualidad seguía fuertemente estigmatizada. Y sobre todo que es el inicio de la crisis del SIDA. Genaro, cambia por completo la lectura. No es solo un decorado, inyecta tensión y riesgo. La burbuja de seguridad de la villa italiana es preciosa precisamente por la amenaza que hay en el mundo exterior. ¡Qué barbaridad!
Un contexto histórico transforma un romance de verano en un refugio contra una tragedia global. Es la magia de poner las cosas en perspectiva. Y hablando de perspectiva, hay otro frente abierto en los comentarios que es el clásico de Internet, el ring de boxeo entre el libro y la película. Ah, el fenómeno transmedia. Nunca falla. Alejandra confiesa una relación de amor y terror hacia la adaptación de Luca Guadagnini, con Timothée Chalamet y Armie Hammer. ¿Terror por qué? Porque empezó la peli, no le convenció, se pasó al libro, se enamoró tanto de la novela que le dio pánico retomar la película por si le arruinaba la experiencia. Es un miedo súper común, que la pantalla borre tu propia imaginación. Pues ahí acuden sus seguidores a rescate con metodologías para lidiar con esto. Y vuelve a aparecer Orlando, ¿verdad? Sí, Orlando propone un método casi científico. 4 pasos. A ver, cuéntame ese curro. Primero, ver la peli fijándose solo en los detalles, silencios y miradas. Segundo, verla otra vez entera integrando la trama. Tercero, leerse la novela de cabo a rabo. Y cuarto, volver a la peli por tercera vez con ojos más maduros para rellenar los silencios con la voz mental de Elio. Menudo curro de verdad. Es un nivel de compromiso con una historia que te deja sin palabras. Ya te digo, eso es tomárselo en serio y lo demás son tonterías. Pero no todo el mundo tiene ese tiempo. También está Isabela, que entra al trapo para defender la película a capa y espada. Isabela se posiciona contra el esnobismo de rechazar una peli solo por no ser el libro. Defiende que la cinta tiene su propia magia visual y sonora. Y pide comprensión porque condensar la introspección de Asimov en 2 horas es un reto titánico. Aunque, como fan, reconoce que hay omisiones que duelen en el alma. Las adaptaciones siempre exigen sacrificios. Isabela menciona 2 muy concretos. Uno es el roce de los pies por debajo de la mesa. Un detalle minúsculo pero con muchísima tensión en el libro. Exacto, pero la omisión más dolorosa es la ausencia del personaje de Bimini, la vecina de 10 años con leucemia. Es verdad, en la peli no sale. Y en el libro tiene una amistad preciosa y muy madura con Oliver. Su presencia aporta una perspectiva sobre la fragilidad de la vida y la muerte inminente, que contrasta muchísimo con la juventud y el despertar de Elio. Al quitarla, la película pierde un ancla existencial enorme. Qué lástima. Lo es, pero lo bonito de esta comunidad es que el universo no muere en los créditos ni en la última página. Muchos comentaristas empatizan con el dolor de Ale al acabar el libro. Saben que el final te deja devastado por el paso del tiempo. Así que le recomiendan, como salvavidas, la secuela, Encuéntrame. Le prometen que ahí puede resolver incógnitas y encontrar el cierre emocional que el primer libro le arrebató. Si conectamos esto con el panorama general de cómo consumimos cultura hoy en día, vemos una paradoja maravillosa. ¿En qué sentido? En que la lectura es un acto súper solitario. Estás a solas, en silencio, descifrando palabras de alguien que igual vive a miles de kilómetros. Es verdad, más individual imposible. Sin embargo, tiene el poder de construir comunidades gigantescas. Lo vemos en esos comentarios. Gente de distintas generaciones y países discutiendo de ética, memoria y arte con un respeto encomiable. Es la demostración de que el arte busca ser compartido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues si damos un paso atrás, vemos que no va solo de un torrido romance de verano en Italia. Va del poder destructivo y reconstructivo de la buena literatura. Un libro te golpea como un mazo y luego te ayuda a reconstruirte al debatirlo con otros. Y sirve para hablar de identidad, diferencia de edad, cine y el contraste entre la intensidad del primer amor y la frialdad de la madurez. Es un crisol de temas vitales en un solo verano. Por eso sigue generando temblores años después. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar flotando un pensamiento provocador. Una idea para darle vueltas a solas. Algo que, curiosamente, no mencionó ni la bloguera ni los comentaristas. A ver. Hemos dicho que toda la historia está filtrada por la memoria no lineal de Elio, narrada años después desde la añoranza del futuro. Sí, desde la pérdida. Pues la pregunta es, ¿hasta qué punto es real esa perfección absoluta que describe? Claro. Es posible que la mente humana actúe como un editor implacable al recordar un primer amor que no pudo ser. Exacto. Elimina los defectos del otro y reescribe el pasado para justificar el inmenso dolor de haberlo perdido. Es la gran trampa de la nostalgia. Queda la duda de si leemos lo que ocurrió en el 83 o solo el mito perfecto que un hombre herido construyó para sobrevivir a su propia memoria. Qué gran reflexión para terminar.
Bueno, hay algo verdaderamente mágico en la forma en que ciertas frases de libros o de películas logran traspasar el papel o la pantalla para instalarse de forma permanente en la memoria colectiva. Totalmente. Son esas líneas de diálogo que, con solo escucharlas, evocan al instante todo un universo de emociones y de personajes. Exacto. Es un fenómeno universal para cualquier amante de la cultura pop y la literatura. Y bueno, hoy el foco de esta inmersión a fondo está precisamente en una de esas líneas inolvidables. Probablemente una de las frases más intensas y románticas de la literatura moderna. Ah, ya sé por dónde vas. Sí, pertenece a la aclamada obra Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre, del escritor Andrea Kiman. La frase es simple pero devastadora. Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío. Es una de esas declaraciones que resuenan precisamente por su aparente sencillez, pero que, ocultan una complejidad psicológica tremenda. Y para quienes disfrutan diseccionando la anatomía de las grandes ideas, el material de hoy es una auténtica joya analítica. Desde luego, el punto de partida de la exploración de hoy proviene de un hilo absolutamente fascinante y meticuloso, extraído de la comunidad de Reddit r/Call Me By Your Name. El artífice de esta investigación literaria es un lector y estudiante italiano que opera bajo el seudónimo de Momporridge. Un trabajo casi detectivesco, hay que decirlo. Completamente. Este usuario se embarcó en una investigación para descubrir de dónde sacó Aciman la inspiración real para esta frase exacta. Porque, claro, una línea con esa carga conceptual raramente surge de la nada, ¿no? Exacto. Y la misión de este análisis es desentrañar cómo se construye, capa a capa, una línea inolvidable. El viaje que propone este usuario lleva a cuestionar el origen mismo de la genialidad literaria, es decir, proviene de la filosofía francesa del siglo XVI, tiene sus raíces en la poesía clásica italiana o, no sé, en la mitología griega. O quizás surge de una anécdota completamente mundana. Es una travesía diseñada para absorber conocimiento de forma ágil, pero muy profunda, para quienes nos escuchan y quieren observar cómo la cultura pop contemporánea dialoga en secreto con la literatura clásica. Resulta asombroso cómo un simple hilo de Internet puede transformarse casi en un seminario de literatura. Es alucinante. Muestra que la curiosidad de los lectores no tiene límites. Y refleja algo fundamental sobre la naturaleza humana. La forma en que los autores contemporáneos tejen, ya sea de manera consciente o inconsciente, textos clásicos dentro de narrativas modernas. Es un espejo de cómo la humanidad procesa el amor, el deseo y la conexión. Claro, los sentimientos no cambian. Justo. A lo largo de los siglos, los sentimientos no cambian, solo cambia el ropaje literario. Ver cómo estos tropos viajan en el tiempo es un ejercicio de arqueología cultural muy revelador. Pues el viaje de este usuario comienza con un despiste que francamente me parece brillante. Según cuenta Momporridge, siendo él italiano, y coincidiendo al momento de su lectura con el 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri... Ah, claro, el contexto cultural pesa muchísimo. Pesa un montón. Su cerebro hizo una conexión inmediata. Al leer la novela y llegar a la famosa frase, pensó que el misterio estaba resuelto y que la influencia era 100% de Dante. Una deducción que, desde el punto de vista académico de un estudiante italiano inmerso en su propia herencia cultural, tiene bastante lógica. Sí, y de hecho compartió la cita exacta de la Divina Comedia que le vino a la mente, específicamente un verso del canto 9 del Paraíso que dice así en italiano antiguo: «S'io m'intuassi come tu in me». Traducido al español vendría a ser algo como «si yo me hiciera uno contigo como tú te hiciste uno conmigo», o de forma más literal, «si yo me adentrara en ti como tú te adentras en mí». Es bellísimo. ¿Lo es? Vale, vamos a desgranar esto. ¿Por qué esta pista falsa resultaba tan convincente para explicar la dinámica entre los protagonistas, Elio y Oliver? Pues hay que contextualizar lo revolucionario que fue Dante en el siglo XIV con este concepto. Dante literalmente tuvo que inventar palabras, neologismos, para expresar esta idea. Creó los verbos immiarse e intuarse. Que serían como... Que significan algo así como enmiarse y entiarse. Es decir, penetrar en el ser del otro hasta el punto de perder los propios límites. Habla del reflejo del alma absoluto. Ya, y en la novela de Aciman, el acto de intercambiar nombres no es un simple juego. No, para nada. Es el intento desesperado de apropiarse de la identidad del otro y de ofrecer la propia.
Es la aniquilación del ego individual para crear una entidad compartida. Por eso, pensar en Dante es un error magnífico, porque demuestra que el concepto de fundirse con el otro lleva siglos obsesionando a la humanidad. A ver, detengámonos aquí un momento. Entiendo la conexión temática, pero ¿no cabe la posibilidad de que el usuario de Reddit estuviera simplemente proyectando su propio bagaje cultural sobre una novela moderna? A veces, la mente humana busca patrones grandiosos donde no los hay. Es una tentación muy común, sí. Queremos conectar esa película indie o ese libro que nos apasiona con los pilares de la alta cultura, casi como para justificar por qué nos gusta tanto, ¿verdad? Es una observación muy aguda, y de hecho es un fenómeno común en el análisis literario. Los lectores aportan su propia biblioteca mental al texto. Sin embargo, lo interesante de este caso es que el propio usuario reconoció rápidamente que su teoría de Dante, aunque temáticamente era perfecta, carecía de evidencia textual directa en la obra de Aciman. Claro, no había pruebas tangibles. No había un hilo conductor sólido. Así que, aplicando un rigor admirable, descartó su propia hipótesis inicial y volvió al texto para buscar pistas internas reales. Y ahí es donde la investigación da un giro radical. El usuario retrocedió y buscó dentro de la propia novela. Recordó un momento muy específico de la trama. El padre de Elio, que es profesor, cita directamente a Michel de Montaigne. Concretamente, habla de su famosísimo ensayo titulado De l'amitié, o sobre la amistad. Ese es el punto de inflexión. Totalmente. Al darse cuenta de esto, Montporrich decidió ir a la fuente original, abrir los ensayos de Montaigne y leer el texto en francés. Y lo que encontró allí cambia por completo la perspectiva de la historia. Para entender la magnitud de este hallazgo, es crucial entender primero por qué Montaigne escribió ese ensayo en particular. Michel de Montaigne tenía un amigo íntimo, Etienne de la Boétie, con quien compartía una conexión intelectual y emocional inigualable en el siglo XVI. Una amistad casi mítica. Absolutamente. Y, trágicamente, la Boétie murió muy joven a causa de la peste. Montaigne quedó absolutamente devastado. Escribió De l'amitié no como un tratado filosófico frío, sino como un monumento a un alma gemela perdida. Intentando inmortalizar el vínculo. Exacto, un vínculo que él consideraba único en la historia. Ese contexto de pérdida y devoción encaja a la perfección con el tono de melancolía y recuerdo que empapa toda la novela de Aciman. Esa historia de fondo hace que las citas encontradas cobren mucho más sentido. El usuario compartió los fragmentos exactos en el hilo. Primero, encontró la famosa justificación que hace Montaigne sobre por qué amaba a su amigo. En francés antiguo decía «parce que c'était lui, parce que c'était moi». Porque era él, porque era yo. Eso es. Solo con eso la resonancia es innegable. Pero luego llega la frase clave del ensayo. Montaigne escribe «Nous nous embrassons par nos noms», que se traduce literalmente como «nos abrazábamos a través de nuestros nombres». Lo fascinante aquí es la audacia de esa elección léxica. Montaigne está hablando simplemente de llamarse el uno al otro o de tener apodos cariñosos. Utiliza la palabra abrazo. Un abrazo a través de los nombres. Es una imagen muy potente. Muchísimo. Ese abrazo trasciende el contacto físico. Es el acto supremo de entrelazar identidades. El nombre es el contenedor fundamental de quiénes somos. Al abrazarse a través de ellos, desdibujan la frontera de dónde termina el individuo y dónde empieza el amigo. Es una revelación literaria abrumadora. Demuestra que la base conceptual del llámame por tu nombre estaba ya cimentada en el duelo de Montaigne. Pero es que la investigación filológica en el foro de Reddit no se detuvo en la traducción. Aquí es donde el nivel de detalle se vuelve verdaderamente milimétrico. Resulta que Montaigne, para ilustrar esta amistad perfecta, menciona en su ensayo a dos figuras históricas romanas, Caius Blosius y Laelius. A simple vista parecen solo dos nombres clásicos más. Sin embargo, vamos a desglosar esto paso a paso porque el usuario italiano hizo una conexión lingüística impresionante. Adelante, es uno de los puntos más reveladores del análisis. Bien, el nombre del personaje romano es Laelius. El usuario señala que al traducir ese nombre histórico del latín al italiano moderno se convierte en Lelio. A su vez, el nombre Lelio tiene sus raíces etimológicas conectadas con la palabra griega helios, que significa sol.
Y resulta que esa raíz, helios, es exactamente la misma raíz etimológica de la que deriva el nombre del protagonista de Asimán, Helio. Es increíble. El salto lógico va de la Helius al Helio, de ahí a Helios y finalmente llega a Helio. Es como encontrar un mapa del tesoro escondido a plena vista. Y aunque pueda sonar a una gimnasia etimológica compleja, hay que recordar quién es Andrea Asimán. No estamos hablando de un escritor que elige nombres al azar en un generador de Internet. Asimán es un académico de alto nivel, un experto en literatura comparada. Conoce profundamente las raíces clásicas y románicas. No da puntada sin hilo. Para nada. Construir el nombre de su protagonista a partir de la referencia exacta que Montaigne usa para describir la amistad ideal es una jugada literaria maestra. Ancla el romance de sus personajes modernos en una genealogía antiquísima del amor idealizado. Y cuando este descubrimiento se publicó en El Hilo, la comunidad estalló. Otros lectores empezaron a diseccionar la novela buscando más ecos de Montaigne y encontraron que la arquitectura oculta del libro está llena de ellos. Un comentarista destacó otro fragmento del ensayo de Montaigne, donde el filósofo afirma que, en este tipo de amistades, uno se da tan enteramente a su amigo que no le queda nada para distribuir a otros. Una entrega total. Fíjate en esto, porque ese comentarista señaló que esas palabras son un espejo casi calcado del famosísimo discurso final que el profesor Perman le da a su hijo Helio en la novela. Si conectamos esto con el panorama general, la profundidad temática se multiplica. El discurso del padre trata sobre cómo nos arrancamos tanto de nosotros mismos para curarnos más rápido de un desamor que terminamos en bancarrota emocional a los 30 años, dejando menos que ofrecer a la siguiente persona. Una advertencia durísima. Sí, y ver que esa idea de quedarse sin nada que distribuir viene directa de Montaigne, demuestra que el libro entero es, en muchos sentidos, una carta de amor a ese ensayo del siglo XVI. Esta revelación generó un debate paralelo muy estimulante en el foro. Un usuario bajo el seudónimo Keith Kipling planteó una duda más que razonable al leer las apasionadas descripciones de Montaigne. Llegó a cuestionar abiertamente si el filósofo hablaba solo de amigos. Claro, la eterna pregunta. Porque las descripciones suenan absurdamente románticas y devotas para referirse únicamente a una amistad platónica convencional. Es una controversia histórica clásica. Leer a Montaigne con una lente contemporánea hace que sea muy difícil separar esa amistad perfecta de lo que hoy entenderíamos como amor romántico o incluso queer. Las categorías eran distintas. Exacto. Las fronteras de la devoción masculina en el Renacimiento se expresaban con un vocabulario de una intensidad emocional que hoy nos resulta sorprendentemente íntima. Y ese debate sirvió de trampolín para que otros usuarios del foro aportaran más marcos teóricos para entender la novela. Así es, el foro se convirtió en una especie de ágora virtual. Surgieron referencias al discurso de Aristófanes en el banquete de Platón. Para dar un poco de contexto sobre esto a quienes nos escuchan, el mito plantea que originalmente los seres humanos eran entidades completas, esféricas, con 2 rostros y 4 brazos. Seres poderosísimos. Eran tan poderosos que Zeus, sintiéndose amenazado, decidió partirlos por la mitad con un rayo. Desde entonces, según el mito, los humanos vagan por la tierra desesperados, buscando a su otra mitad para volver a fundirse en un solo ser. Es una referencia clásica e indispensable. El mito de los andróginos de Platón ilustra el trauma de la separación original y la urgencia de la completitud. Cuando los protagonistas de Asimán intercambian nombres, están simbólicamente intentando revertir ese rayo de Zeus. Buscan sanar la herida. Están intentando suturar esa herida original y volver a ser una sola entidad esférica y completa. Además de Platón, el hilo recogió apuntes sobre referencias bíblicas, donde ser llamados por tu nombre es un símbolo repetitivo de pertenencia divina y devoción. Incluso alguien trazó paralelismos con la literatura alemana, mencionando la novela Narciso y Goldmundo, de Hermann Hesse. Una obra fascinante. Sí, allí los personajes operan como 2 mitades de un todo, que a lo largo de la historia parecen intercambiar sus identidades. Es fascinante cómo una simple línea de diálogo puede refractar tantas tradiciones literarias distintas. Y así es como funciona el gran arte. Actúa como un prisma que recoge la luz de la historia. Sin embargo, todo este elevado seminario sobre filosofía renacentista y mitos griegos estaba a punto de chocar frontalmente con una realidad mucho menos poética.
Aquí es donde se pone muy interesante. Después de todo este despliegue erudito de raíces griegas, dolor histórico y filosofía francesa, apareció en el hilo la historia oficial. Es decir, la versión de los hechos contada de viva voz por el mismísimo autor, André Aciman. Hay que recordar que Aciman da clases de teoría literaria en el Graduate Center de la Universidad CUNY en Nueva York. Un perfil puramente académico. Totalmente. Pero cuando le preguntaron en público sobre el origen de la famosa frase, su respuesta dejó a varios sin palabras. La fricción entre el análisis académico y el proceso creativo en tiempo real siempre genera sorpresas. ¿Cuál es esa versión que desmantelaba en apariencia toda la teoría de Montaigne? Pues varios usuarios que asistieron a charlas del autor en persona, incluyendo un evento en el Cinema Arts Center de Nueva York, compartieron lo que escucharon. Resulta que Aciman confesó que la idea de intercambiar nombres no vino de un antiguo manuscrito francés, vino de una pareja de amigas lesbianas que él y su esposa conocían. Vaya. El detalle clave. Se llamaban Anne y Ana. Un día, Aciman, dándole vueltas a esta coincidencia tan mundana, se preguntó en voz alta si, en la intimidad, al tener esencialmente el mismo nombre, jugarían a llamarse la una a la otra por sus propios nombres. Es increíble que venga de ahí. Esa fue la chispa inicial. De esa anécdota de Anne y Ana, nació el grandilocuente «Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el mío». Es un giro de guión extraordinario y nos introduce de lleno en uno de los debates más importantes de la teoría literaria contemporánea. Sin duda. Ante esta contradicción entre lo que dice el texto, con sus referencias directas a Montaigne y las etimologías de los nombres, y lo que dice el autor sobre la anécdota de sus amigas, ¿qué tiene más peso? Aquí entra en juego un concepto vital acuñado por pensadores como W.K. Wimsatt o más tarde Roland Barthes en su famoso ensayo La muerte del autor. Vale, vamos a desgranar esto. ¿A qué se refiere exactamente la teoría de la muerte del autor en este contexto tan específico? Se refiere a la idea de que la intención consciente del creador no es la máxima autoridad para interpretar una obra. La falacia intencional nos dice que juzgar el significado de un texto basándonos únicamente en lo que el autor dice que quería hacer es un error. Porque la obra ya no le pertenece. Exacto. Una vez que el libro se publica, el autor muere en sentido figurado, y el texto cobra vida propia. Aciman puede creer genuinamente que la idea surgió de la anécdota de Anne y Ana, pero su subconsciente, alimentado por décadas de estudiar a Montaigne, Platón y Dante, es el que estructuró la narrativa, nombró al protagonista Helio y calcó los discursos de Delamitié. El texto resultante es, en última instancia, más inteligente y complejo que la anécdota consciente que lo detonó. Es decir, que la chispa pudo ser muy mundana, una simple curiosidad de sobremesa sobre dos nombres repetidos. Pero el material inflamable que hizo arder esa idea y la convirtió en una obra maestra literaria estaba compuesto por siglos de filosofía clásica. Absolutamente. Y validar la experiencia de los lectores de Reddit frente a la anécdota del autor no es faltarle respeto a Aciman, al contrario. Es ensalzar su obra. Es tomarse su texto con la máxima seriedad posible, reconociendo el inmenso pozo cultural que habita en su escritura. Hay que admitir que la comunidad del foro gestionó esta dualidad de forma brillante, sin perder el sentido del humor. De hecho, el choque entre el amor trágico de Montaigne y la anécdota de la vida real inspiró comentarios muy cómicos. Me imagino. Sí. Un usuario aportó un alivio cómico perfecto al hilo, contando la historia de una pareja heterosexual que conocía en la vida real. Él se apellidaba Durán y ella, casualidades de la vida, se llamaba Durana. Cuando se casaron, ella decidió adoptar el apellido de su marido, convirtiéndose oficialmente ante la ley en Durana Durán. Madre mía, es buenísimo. Al parecer, la broma llegó tan lejos que consiguieron que la banda musical Duran Duran les grabara un mensaje de felicitación para la boda. Es un contrapunto necesario y muy divertido. Demuestra que las simetrías en los nombres, en el día a día, suelen conducir a situaciones puramente anecdóticas o hilarantes, muy alejadas del desgarro existencial de la literatura romántica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si se observa el recorrido completo de esta investigación nacida en un rincón de Internet, queda clara la verdadera belleza de la lectura analítica. Como resumió poéticamente uno de los participantes del foro, citando el famoso adagio, no hay nada nuevo bajo el sol. ¡Qué gran verdad! Las emociones humanas, la necesidad de fundirse con el otro, el miedo a la separación, la búsqueda de una conexión absoluta, son constantes a lo largo de la historia de nuestra especie. Lo que hacen los grandes pensadores y escritores es encontrar, en cada época, los vehículos narrativos perfectos para expresar ese anhelo universal.
Y ese es el mayor aprendizaje de este análisis. En una era caracterizada por la sobrecarga constante de información superficial, el conocimiento adquiere su máximo valor cuando se conecta con el contexto histórico. Cuando le damos sentido. Justo. Comprender que un fenómeno de la cultura pop actual respira el mismo aire que la filosofía de la amistad del Renacimiento o la mitología griega permite experimentar el arte moderno con una profundidad exponencialmente mayor. No se trata solo de acumular datos curiosos, sino de construir un mapa de cómo la humanidad se ha entendido a sí misma a lo largo de los siglos. Funciona casi como unas gafas especiales que permiten ver las raíces literarias que sostienen las historias contemporáneas que consumimos. Sin duda. Y para cerrar este recorrido, esto plantea una pregunta importante que surge directamente del debate entre la versión académica y la anécdota del autor. Una cuestión sobre la que merece la pena reflexionar. A ver, Si se acepta la teoría de la muerte del autor, y se asume que un escritor puede inyectar profundas verdades clásicas en su obra sin ser plenamente consciente de ello en el momento de la escritura, ¿quién es el verdadero dueño del significado de un libro? ¿Acaso es el lector, con su capacidad de conectar puntos que incluso el creador pasó por alto, el que verdaderamente escribe la versión final de la historia en su cabeza? es una reflexión espectacular. Es una paradoja fascinante sobre la autoridad y la interpretación, ideal para que quienes nos escuchan la mantengan presente la próxima vez que se sumerjan en las páginas de su novela favorita. Hoy nos adentramos en un tema que, a ver cómo lo digo, toca el núcleo absoluto de la experiencia humana. Es algo por lo que todo el mundo pasa en algún momento, pero que casi nadie sabe gestionar bien. Me refiero a la intrincada y a menudo caótica psicología del deseo. Sí, el deseo y la obsesión. Eso es, la obsesión y nuestra propia vulnerabilidad. Yo personalmente estoy fascinada con el material de hoy. No me extraña, porque es muy intenso. Totalmente. Para esta sesión traemos a la mesa unos extractos verdaderamente profundos de la obra Llámame por tu nombre, del autor Andrea Achiman. Una obra brillante, por cierto. Sí, lo es. Y concretamente vamos a bucear en dos partes fundamentales del texto, que en español podríamos llamar Si no es más tarde, ¿cuándo? Y La colina de Monet. Dos secciones clave. Y a ver, la misión de nuestra inmersión de hoy no es hablar de una simple historia de verano en Italia. Para nada. Lo que queremos es diseccionar la anatomía de una fascinación total. Queremos ver cómo los seres humanos codifican y decodifican el interés. Las máscaras que nos ponemos, básicamente. Exacto. Esas máscaras de hierro para protegernos y observar esa delgadísima línea que separa el rechazo del nivel de intimidad más profundo. Es un tema universal. Y todo arranca con un gancho brutal, ¿eh? Todo un torbellino de guerra psicológica, de análisis excesivo y, bueno, un cambio de identidad desencadenado por una sola palabra. Una sola palabra. Un despido casual, casi un desplante, un simple luego. Es un punto de partida espectacular, la verdad. Ya te digo. A simple vista, cualquiera que empiece a leer podría pensar que tiene entre manos una clásica historia romántica de la adolescencia. ¿Sabes? El típico romance en la costa italiana. Claro, el sol, la playa. Exacto. Pero cuando rascamos un poco la superficie, lo que encontramos es una autopsia clínica. Casi despiadada, diría yo, de la mente humana. Uf, totalmente. Es lo que pasa cuando uno se asoma al abismo que supone otra persona. El nivel de sobreanálisis mental que se detalla en estas páginas es un mapa perfecto de cómo funciona la inseguridad cuando choca de frente con el deseo. Vale, vamos a desgranar esto de forma ordenada. Venga. Porque la escena inicial es de las que se te quedan grabadas en la retina para siempre. Sí, la llegada a la casa. Visualiza esto. Estamos en una villa italiana, en los años 80, bajo un sol de justicia, de esos que lo ralentizan todo. Ese calor pegajoso. Eso es. Y de repente llega Oliver. Es un académico estadounidense de 24 años que viene para pasar 6 semanas como invitado en la casa de la familia de Elio. Elio, que tiene 17 años. 17 años y es, bueno, el típico chaval súper intelectual. De estos que te analizan hasta el vuelo de una mosca. Un erudito adolescente, sí. Exactamente. Entonces Elio observa cómo este forastero sale del taxi y se fija en todo. Lleva una camisa azul holgada, el cuello abierto, gafas de sol, un sombrero de paja y unas zapatillas de esparto desgastadas. Unas alpargatas de toda la vida. Unas alpargatas, claro. Su actitud es de una soltura que, oye, roza la arrogancia. Totalmente. Y entonces, para despedirse de alguien con quien ha compartido el taxi, en lugar de decir adiós, encantado, lanza ese luego.
sin mirar atrás. Sin mirar atrás, sin edulcorantes. Fíjate que ese luego es el catalizador perfecto de toda la trama. Ujú. Es una palabra tajante, es cortante. Y desde la perspectiva de un adolescente europeo, claro, está cargada de una indiferencia tremenda. Es que choca muchísimo. Claro, para alguien acostumbrado a las cortesías del viejo continente, a las despedidas largas de los europeos, a los modales formales de una familia culta, esta palabra es un choque cultural y emocional enorme. Es como si te echaran un jarro de agua fría. Literalmente, suena a que a esa persona le da exactamente igual si vuelve a cruzarse contigo en la vida o no. Y es alucinante ver cómo esa primerísima impresión siembra la semilla de toda la obsesión que viene después. Porque la reacción inicial de Elio es una montaña rusa absoluta. Sí, pasa por todas las fases. Primero siente una intimidación total. Piensa que este chico va a ser inaccesible. O sea, el típico invitado pedante al que la familia llama en broma el suplicio de la comida. Ya, el pesado retorno. Eso es. Pero en cuestión de horas, esa intimidación muta en una atención desmedida. Y de ahí, ¡pum!, pasa a un odio defensivo de manual. Un odio que en realidad es pura fachada. Claro. Y hay un detalle físico concreto que capta la atención del chico y le rompe los esquemas por completo. Ah, el contraste en la piel. Sí, Elio se fija en el contraste de la piel de Oliver. Por un lado, ve el bronceado dorado de sus hombros, esa piel que parece absorber el sol italiano sin esfuerzo. Pero por otro, cuando levanta los brazos o se ve la planta de los pies, descubre una palidez rosada casi inmadura. Lo describe como el vientre de un lagarto, una piel casta, privada. Ojo, porque ese detalle anatómico es crucial. ¿Por qué lo dices? Pues porque humaniza a una figura que de otro modo sería un bloque de mármol imponente. Ya, le quita esa pátina de perfección. Exacto. La indiferencia que percibe en el estadounidense alimenta la obsesión precisamente porque no puede descifrarla. Oliver parece estar completamente a gusto consigo mismo. Sí, en su propia piel. Eso es. Está cómodo siendo judío, está cómodo con su cuerpo, cómodo perdiendo una pluma cara, cómodo rebatiendo intelectualmente al padre del chico. Es una seguridad demoledora. Y claro, esta seguridad descoloca por completo a alguien tan autoconsciente e inseguro como el protagonista. Esto genera un vaivén psicológico agotador para el chaval, Me lo puedo imaginar. porque por momentos recibe destellos de calidez repentina, una sonrisa cómplice, y al instante siguiente se topa con una mirada de acero, completamente fría, hostil y vitria. Un refuerzo intermitente de manual. Esa intermitencia es la receta perfecta para volver loco a cualquiera. Pero espera, a ver, antes de avanzar tengo que hacer de abogada del diablo aquí. Dispara. Porque, ¿no es un poco tóxica esa actitud? O sea, ese tira y afloja, el trato frío de repente. Yo me pregunto, ¿por qué el chaval no dice, mira, paso de este tío, es un maleducado y se aleja, simplemente? Es una buenísima pregunta. Y visto desde fuera, claro que parece un comportamiento tóxico o manipulador. Es que lo parece. Pero la genialidad de esta obra es que nos muestra que, muchas veces, esa frialdad ni siquiera es intencionada por parte del adulto. Ah, vale. Y simplemente su forma de ser o su propio mecanismo para mantener distancias. El problema real es cómo lo recibe una mente que padece un síndrome del impostor brutal. Claro. Elio. El protagonista es un erudito. Lee libros complejísimos de filosofía y música, pero emocionalmente es un niño. Su ego necesita desesperadamente validación. Es súper vulnerable. Exacto. Si alguien le ignora, su cerebro no dice, ¡uy, qué maleducado! Su cerebro dice, debo de ser defectuoso. Tengo que conseguir que me preste atención, cueste lo que cueste. Se lo toma como un fallo propio. La indiferencia se convierte en un reto de supervivencia para su autoestima. Madre mía, es que es el cóctel perfecto para el desastre emocional. Yo estoy segura de que a mucha gente le suena esto. Es muy común. Y claro, a falta de palabras claras empezamos a ver cómo operan los códigos secretos. Porque cuando la mente se obsesiona, pues busca señales debajo de las piedras. Lo que resulta fascinante aquí es el papel de la identidad compartida. Cuéntame sobre eso. Vemos cómo se empieza a establecer una comunicación tácita por debajo del radar. El texto profundiza muchísimo en la herencia judía de ambos personajes. Es verdad, hay un contraste ahí, ¿no? Mucho. La familia que acoge al académico en Italia se considera a sí misma como lo llaman judíos de discreción. Judíos de discreción, o sea que no lo van pregonando. Exacto. Llevan su identidad escondida, muy asimilada de forma sutil en un país predominantemente católico. Claro, Italia en los 80. Pero el visitante llega y ¿qué hace? Lleva una estrella de David dorada enorme,
colgando abiertamente en el pecho sobre su camisa desabrochada. Toda una declaración de intenciones. Totalmente. Y cuando el joven ve esto, hay un clic inmediato en su cabeza. Se da cuenta de que no son tan distintos. Se da cuenta de que esto crea un vínculo inquebrantable, como si de repente se convirtieran en hermanos en el desierto. Qué bonita expresión. Esa estrella es un faro. Es una señal de pertenencia que opera a otro nivel, completamente invisible para el resto de los invitados de la villa. Es como si hablaran un idioma secreto. Y hablando de idiomas secretos, tengo en mis notas algo loquísimo sobre un código de colores con unos bañadores. Ah, sí, la teoría de los bañadores. Al parecer, el chaval se monta una película increíble clasificando el humor del invitado según la ropa de baño que se pone. O sea, ¿qué es exactamente esto? ¿Una especie de semáforo emocional inventado? Tal cual, lo has clavado. Es una locura, pero si lo piensas, tiene todo el sentido psicológico del mundo. A ver, explícame eso. Como Elliot no sabe a qué atenerse con los cambios de humor del estadounidense, inventa un sistema empírico para intentar predecir su comportamiento. Basándose en el color de la tela. Basándose en el color del bañador que el otro elige cada mañana. Y fíjate en el nivel de detalle de este análisis. A ver. Si Oliver lleva el bañador rojo, significa que está audaz, gruñón y que es mejor no acercarse mucho. Vale, rojo, peligro. ¿Tiene lógica? El amarillo indica que está alegre, bromista y lleno de energía. El verde, que por lo visto se pone muy poco, significa que está dócil y soleado. Qué específico. Y el bañador azul está estrictamente reservado para los momentos de mayor vulnerabilidad y cercanía. Es de traca. De verdad que es de traca. Es un análisis exhaustivo. Hoy en día, si alguien te gusta, te pasas horas analizando por qué te ha mandado un mensaje con el emoji del mono tapándose los ojos en vez de el de la sonrisa al revés. Exacto, la ansiedad es la misma. Pero claro, en la Italia de los 80, sin móviles y sin redes sociales, te tienes que currar un tratado psicológico basado en ropa de baño. Es un mecanismo de control del libro. Control, claro. Cuando nos sentimos a merced de los caprichos emocionales de otra persona y no tenemos herramientas directas para preguntar, oye, ¿qué te pasa hoy? Pues intentamos sistematizar su comportamiento empíricamente. Creemos que si entendemos las reglas, ya no nos pueden hacer daño. Creemos que si desciframos el patrón, controlamos el daño. Efectivamente. Es fascinante. Pero por supuesto, la comunicación encubierta va mucho más allá de la ropa de baño en esta historia. Oh sí, todo el flirteo intelectual. Hay un flirteo intelectual que es denso, sofisticado y francamente agotador. El conocimiento puro y duro se convierte en la moneda de cambio para intentar comprar un poco de intimidad. Oye, sobre eso, hay una escena con la música que a mí me vuela la cabeza. La escena del piano. Vemos al chico tocando una pieza de Bach en la guitarra. El invitado le dice que le gusta cómo suena, y el chaval, en lugar de decir un simple gracias y seguir a lo suyo, ¿qué hace? Empieza el espectáculo. Se va al piano, toca la misma pieza de Bach, luego la toca como la habría modificado Liszt y luego la retuerce todavía más y la toca como la habría alterado Busoni. Una barbaridad. Yo de música clásica sé lo justo, pero ¿por qué hace este despliegue tan exagerado? Para que nos hagamos una idea, para quien no sea músico, tocar a Bach como si fuera Busoni es básicamente hacer un truco de magia intelectual dificilísimo en tiempo real. O sea, una sobrada. Es como si un DJ en medio de una fiesta cogiera una canción clásica y le hiciera un remix loquísimo y de vanguardia en directo. ¿Y todo para impresionar? Solo para impresionar a la persona que le gusta, que está en la primera fila. Lo hace pura y exclusivamente para captar la atención del estadounidense. O sea, le está dedicando la canción de la forma más pedante posible. Es un pequeño regalo cifrado en las notas musicales. Le está diciendo, mira lo extraordinario que soy, pero al mismo tiempo está gritando por dentro, por favor, mírame, valida mi existencia. Es brillante y tristísimo a la vez, ¿verdad? Muy triste, porque expone una necesidad inmensa. Y esto enlaza perfectamente con otra escena mítica del texto, la del debate del albaricoque en la mesa, que telita con la escena. Es una de las mejores sin duda. Están todos comiendo tranquilamente y el padre del chico, que es profesor, pues empieza a explicar que la palabra albaricoque viene del árabe. Dice que viene de albirkuk y menciona que en Oriente Medio se le llama mishmish. Una conversación erudita de sobremesa, eso es. Y de repente el invitado americano le interrumpe y le corrige delante de todos los comensales. Un atrevimiento brutal. Le suelta que en realidad viene del latín precocum,
que significa precoz o madurar temprano, y que de ahí luego pasó al griego y al árabe. O sea, le da una lección magistral al experto en su propia casa. Es que, fíjate, no es una simple discusión sobre etimología. ¿Qué es entonces? Es un duelo de seducción y de dominancia en toda regla. Es una guerra subsidiaria. Ah, claro, usando al padre de por medio. El americano gana el debate intelectual frente a toda la mesa, demostrando que es digno de admiración, posicionándose como el macho alfa intelectual, por así decirlo. Pero lo verdaderamente íntimo, el golpe maestro, ocurre justo después. Cuando salen al jardín, cuando el invitado está recogiendo fruta del árbol. Coge un albaricoque perfecto, se lo lanza al joven y le dice una sola palabra. Tuyo. Tuyo. Me pone los pelos de punta. Es que en ese contexto de tan alta tensión, compartir la comida, compartir el conocimiento e incluso regalar esa fruta que acaban de definir etimológicamente como precoz, se convierte en un sustituto innegable de la intimidad física. Es como si le estuviera entregando una parte de sí mismo. Ese tuyo resuena con la misma contundencia, pero con un significado diametralmente opuesto que aquel primer luego, del principio. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, aquí empieza el clímax. Porque toda esta olla a presión construida a base de miradas esquivas, colores de bañadores y etimologías raras, tiene que reventar por algún lado. Es insostenible. Físicamente insostenible. Y llegamos a la famosa escena de las bicicletas. Se van los dos juntos de excursión a la placita del pueblo. A la piazzetta. Hacen una parada cerca de un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial, mirando el mar. Hace un calor asfixiante, típico de agosto. Todo suma a la tensión. Y el académico empieza a hablar del ahogamiento del poeta Percy Shelley en esas mismas costas hace siglos. Y cuenta la historia de cómo los amigos de Shelley rescataron su corazón, que estaba intacto, de las llamas de su pira funeraria. El famoso Corcordium. El corazón de corazones. Y claro, imagínate el cuadro. Entre la historia de la muerte ardiente, el sonido del mar y la tensión acumulada de semanas, el chaval llega a su límite absoluto. Es el escenario de máxima vulnerabilidad. Y fíjate en el simbolismo que usa el autor aquí. A ver. Se han hablando de un corazón que sobrevive al fuego, que es indestructible, en claro contraste con el ambiente sofocante, intelectual y cerebral en el que viven ambos en la villa. Es una metáfora preciosa. El peso de todo lo que no se han dicho ya es insoportable. Y aquí vemos en acción el mecanismo de defensa más antiguo del mundo. Probar las aguas dejando siempre una salida de emergencia. Exacto. El joven, que está completamente superado por la situación, lanza una confesión velada. Le dice algo como, no sé nada sobre las cosas que realmente importan. Es una jugada maestra del miedo. Es brillante, porque funciona a la vez como una rendición total y como un escudo a prueba de balas. Claro, porque si el otro le rechaza, puede fingir que hablaba de otra cosa. Exactamente. Si el otro decide hacerse el tonto o no entender la indirecta, la frase puede pasar perfectamente por una simple inseguridad de un adolescente que lee mucho pero no tiene experiencia en la vida real. Es un colchón de seguridad. Es exactamente igual a la historia de un caballero francés del siglo XVI que ambos estaban leyendo días atrás en la casa. Ah, la historia del caballero y la princesa. Un caballero que ama locamente a una princesa y no sabe qué es mejor, si hablar y arriesgarse a ser ejecutado, o callar y morir de pena. El famoso dilema de hablar o morir. Ese mismo. Y el adulto, obviamente, capta el doble sentido de esa confesión al vuelo. Al instante. Hay un silencio tenso, de esos en los que parece que el aire pesa 20 kilos. Y aunque al principio intenta desviar un poco el tema, terminan subiendo en bicicleta a un lugar muy especial. Un lugar clave. La colina de Monet. Y ojo con este sitio, porque es el refugio secreto del chico. Es un repecho de hierba apartado donde se dice que el pintor Monet solía plantar su caballete. Es su santuario personal. Exacto. Llevar a alguien allí es el equivalente a abrirle la puerta de su propia mente. Es invitarle a su mundo interior. Se sientan en la hierba, la tensión ya es asfixiante, se miran fijamente en un desafío total y finalmente ocurre lo inevitable. La confrontación directa. Ceden a la gravedad y se dan un beso apasionado en la hierba. Por fin. Parece el clímax perfecto, la resolución de todo el conflicto, ¿verdad? Eso parece. Pero lo que sigue a ese beso es, psicológicamente hablando, el golpe más devastador de toda la narrativa. Yo creo que es peor que si no se hubieran besado. Totalmente. Tras ceder al impulso, el académico realiza una retirada táctica impecable y frena en seco. Se aparta.
Se aparta, impone un muro de contención de cristal y dice algo así como: me conozco. Hasta ahora nos hemos portado bien. Quiero ser bueno. Uf, ese quiero ser bueno es un jarro de agua fría monumental. Es la contención moral en su máxima expresión. Representa la colisión frontal entre el deseo más instintivo y las reglas no escritas del mundo adulto. Lo correcto frente a lo deseado. Las normas, la responsabilidad. Y, como suele ocurrir en la psicología humana, un rechazo que viene envuelto en amabilidad, en un «oye, lo hago por nuestro bien». Es el peor tipo de rechazo. Es infinitamente más destructivo y confuso que un rechazo frío y directo. ¿Por qué crees que duele tanto? Porque valida que el deseo es mutuo. Te confirma que no estás loco, que lo que sentías era real, pero te niega la realización. Te deja atrapado en un limbo absoluto de insatisfacción. Es una tortura a nivel experto. Y oye, si algo nos enseña esto, es que el cuerpo siempre pasa factura. Siempre. La mente puede intentar reprimir todo lo que quiera. Se puede hacerla fuerte, pero la fisiología tiene sus propios planes, ¿verdad? Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos cómo la represión emocional extrema inevitablemente busca una válvula de escape física. El cuerpo grita lo que la boca calla. El texto ilustra esto de una forma brutal en la escena del almuerzo posterior. ¿Qué escena? Imagina la situación. Están rodeados de la familia, de amigos de la casa, en medio de lo que el chico llama, con mucho sarcasmo, el tostón de la cena. Todo muy formal. Hablando de política, de literatura, de frivolidades mundanas, con un calor espantoso. Ya me agobia solo pensarlo. Y bajo la mesa, lejos de la vista de todos los intelectuales que están debatiendo, ocurre algo sísmico. El roce. El pie del estadounidense busca el pie del chico. Pero no es un roce accidental de, ay, perdona, sin querer. ¿Qué va? Es una caricia sigilosa, deliberada, persistente. Un pie que presiona y frota, jugando al escondite mientras arriba hablan de política. El contraste es loquísimo. Por encima del mantel, compostura intelectual y debates aburridos. Y por debajo... Por debajo del mantel, intimidad salvaje y clandestina. Y la sobrecarga sensorial para el chico es tan fuerte que su cuerpo literalmente colapsa. No lo soporta. El estrés y la excitación hacen que la presión arterial se le dispare y empieza a sangrar por la nariz a chorros. En medio de la cena. En medio de la cena, goteando sangre roja y brillante justo encima de su postre de chocolate y frambuesa. Tiene que salir huyendo de la mesa con una toalla en la cara para esconderse. Es una imagen potentísima. La sangre manchando el postre es el recibo físico que te pasa el cuerpo por intentar mantener la cordura, cuando el deseo te está desbordando por todos lados. Esa hemorragia es la metáfora perfecta del desbordamiento interno. A partir de ese incidente entramos en una espiral de tortura psicológica nocturna. Ay, las noches en esa casa. Las noches se convierten en un campo de minas para Helio. El texto describe un insomnio agónico, visceral. ¿Dando vueltas en la cama? El chaval pasa las madrugadas en la cama, sudando por el calor italiano y escuchando con precisión de radar cada mínimo sonido de la antigua casa. Agudiza los sentidos al máximo. Identifica el crujir exacto de cada tabla del suelo de madera, el ruido metálico de la cisterna del baño del pasillo, los pasos amortiguados en la oscuridad. ¡Qué desesperación! Se tortura la mente maquinando si el otro ha salido de fiesta, si estará en ese momento con alguna chica del pueblo, o si de repente, por un milagro inesperado, esos pasos se van a detener frente a la puerta de su habitación y el pomo girará. Y la frase que le da vueltas en la cabeza. La pregunta que le taladra el cerebro de madrugada, que además da título a esta parte de la historia, es una verdadera condena para él. Si no es más tarde, ¿cuándo? Si no es luego, ¿cuándo? ¡Qué angustia, de verdad! Es la definición de perder el norte. Esa espera interminable en la oscuridad es la materialización de la impotencia absoluta. El deseo correspondido pero pausado intencionadamente se convierte en un fantasma que embruja toda la casa. No le deja vivir. Y es justo en este estado de agotamiento severo donde el subconsciente, que es muy sabio, toma las riendas para intentar salvar la cordura del chico, figura del adulto. Le da la vuelta a la tortilla. Se imagina al académico desarmado, suplicando, jadeando y diciéndole: «Me matarás si paras». Me matarás si paras. 5 palabras muy fuertes. Muy fuertes, porque representan una inversión de poder fundamental para la supervivencia de su ego adolescente. Claro, en la vida real, él es el débil. En el mundo real, el joven es el que está a merced del adulto, sintiendo que va a morir de asfixia emocional si no le hacen caso. Pero en el sueño, la dinámica se invierte por completo. Es el adulto inalcanzable quien ruega. Quien muestra una fragilidad total y absoluta. Este sueño no es un detalle menor en la obra. Se convierte en una especie de talismán secreto para el protagonista. Como un salvavidas al que agarrarse.
Cuando se despierta, se aferra a esa imagen mental. Le da el oxígeno necesario para soportar la frialdad diurna del otro. Le sirve para recordarse a sí mismo que el otro también siente. Exacto. Se recuerda que, debajo de toda esa coraza de indiferencia y de frases secas como aquel, luego, reside la misma capacidad para esa vulnerabilidad aterradora que él mismo siente. Es como si el sueño le diera un escudo protector para sobrevivir a los días. Y toda esta necesidad brutal de conectar, de dejar una huella imborrable en el otro, cristaliza en un gesto final muy poético que cierra esta etapa. ¿El regalo en la librería? Bajan juntos al pueblo en bicicleta y entran en una librería de viejo, todo muy de película. Muy evocador. El ambiente fresco dentro, el olor a papel viejo, la luz entrando por el escaparate. El chico decide comprar una novela del autor francés Stendhal, Armance. Se la compra para regalársela al americano. Pero a ver, el libro en sí es lo de menos. Lo que importa es la dedicatoria. La frase que escribe. Escribe en la primera página una cita del poeta Paul Celan, Zwischen immer und nie, que traducido del alemán es entre siempre y nunca. Espectacular. Es un mensaje súper encriptado. Lo que busca es dejar una marca de por vida. Quieres asegurarse de que pasados los años, cuando ese hombre ya esté de vuelta en su país, en su rutina, y abre el libro en su casa, sienta una punzada física de arrepentimiento. Es un acto de entrega precioso. Pero ojo, también es una pequeña venganza poética contra ese purgatorio en el que lo ha dejado tirado. Es una puñalada elegante. Totalmente. Entre siempre y nunca encapsula a la perfección la naturaleza tóxica y mágica de la relación en ese preciso instante. Porque no es un sí ni un no. Es la condena de la posibilidad suspendida. Es algo que nunca llega a consumarse de forma normal en ese punto, pero la amenaza o la promesa de que podría ocurrir está siempre flotando en el aire. Es asfixiante. Y es exactamente en ese espacio, en ese entre siempre y nunca, donde habita y se nutre la obsesión humana. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Buena pregunta. Si hacemos un poco de zoom outs, si nos alejamos del texto literario y de la anécdota de los bañadores de colores y los albaricoques, nos damos cuenta de que esto no es solo la crónica de un despertar romántico en un verano italiano. Es mucho más que eso. Lo que estos textos nos tiran a la cara es una autopsia exhaustiva de la vulnerabilidad de las personas. Nos enseña, con una precisión que da un poco de vértigo, cómo somos capaces de construir laberintos arquitectónicos llenos de señales mixtas, de silencios densos, de miradas esquivas y de un sobreanálisis que nos paraliza. ¿Y todo este esfuerzo monumental de la mente humana para qué? Exclusivamente para protegernos del rechazo. Es el pánico atávico a mostrar quiénes somos realmente, sin filtros, y que la otra persona nos mire a los ojos y nos diga no gracias. Exactamente. La dinámica que hemos desgranado hoy entre estos dos personajes expone un mecanismo psicológico básico de supervivencia. ¿El miedo a sufrir? Es la guerra civil constante entre el deseo instintivo de fusión total con el otro y el instinto protector del ego por no salir herido. La gente cree que los códigos, los chistes internos o el conocimiento intelectual complejo actúan como armaduras protectoras impenetrables. Y a veces funciona. A veces. Pero en realidad lo único que hacen casi siempre es alargar la agonía. Queda demostrado que la mente humana está dispuesta a someterse a la tortura de un análisis infinito antes que enfrentarse a la cruda simplicidad de un sí o un no. Es que es algo profundamente reconocible. Yo creo que cualquiera que haya escuchado esta charla, da igual la edad o la experiencia que tenga, seguro que puede ver reflejada esa experiencia tan universal. Todos hemos estado ahí. El anhelo desesperado de ser visto de verdad por alguien, de que te entiendan sin necesidad de usar subtítulos, pero sintiendo al mismo tiempo un terror absoluto a quedarte así de expuesto. Es la paradoja. Es la gran paradoja humana. Querer ser invisible para estar a salvo del daño y al mismo tiempo desear con todas tus fuerzas que alguien tenga la capacidad de ver a través de tu piel. Y esto plantea una pregunta importante, que me parece una reflexión perfecta para ir cerrando esta exploración. Te escucho. Si nos fijamos, las conexiones más profundas, esas que nos cambian la identidad para siempre y dejan una marca que no se borra, se construyen precisamente sobre las cosas que más pánico nos da decir en voz alta. Qué gran verdad. El joven tuvo que asomarse al abismo de la humillación para confesar su ignorancia y cruzar el puente de la intimidad.
Así que cabe preguntarse, ¿cuántas palabras cruciales, cuántos giros de guión en la vida de la gente se omiten cada día por el simple miedo a cruzar un límite invisible? Muchísimos, seguro. Es posible que la honestidad total y absoluta destruya el misterio del deseo, eliminando esa bruma del quizás. ¿O es, por el contrario, la única forma real que tenemos de cruzar el abismo insondable que separa a dos mentes? Es una disyuntiva espectacular para dejarla resonando en la cabeza de quien nos escuche. Da para pensar. Ojalá este análisis sirva para mirar con otros ojos esos silencios que dejamos en nuestro día a día y esos laberintos mentales en los que nos metemos solos a veces. Yo creo que sí. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy. Hasta la próxima inmersión.